Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de la anemia. ¿Qué es la anemia? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? ¿Cómo se diagnostica la anemia? Y el tratamiento. Por tal motivo no te puedes perder este video. La anemia es un trastorno en el cual los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, circulantes en la sangre se han reducido, y esto es insuficiente para satisfacer las demandas de nuestro organismo. Otra definición que se le da a la anemia es la disminución de la concentración de la hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar del promedio según el género, la edad y la altura a nivel del mar. Vamos a encontrar que hay síntomas y signos que van a distinguir esta enfermedad. Síntomas y signos que pueden ser generales o específicos. Entre los síntomas generales vamos a tener el sueño incrementado, la debilidad, la pérdida de apetito, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigos, mareos, cefaleas y alteraciones en el crecimiento. Encontraremos también alteraciones en la piel y faneras, como por ejemplo piel y mucosas pálidas. Además, caída del cabello, pelo ralo, uñas quebradizas, uñas aplanadas o la curvatura de las uñas en una disposición inversa. También encontraremos trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo la pica, que se caracteriza por la ingestión de sustancias que no se deberían comer, como por ejemplo la tierra, lo cual se denomina geofagia, el hielo, el cual se denomina pagofagia. También se evidencia que algunos comen las uñas, el pelo, la pasta de dientes, entre otras cosas. Entre los síntomas cardiorrespiratorios vamos a encontrar que podríamos encontrar taquicardia, soplos y disnea del esfuerzo. Estas condiciones que les acabo de mencionar se van a dar cuando la hemoglobina está por debajo de 5 gramos por decilitro. Entre las alteraciones digestivas vamos a encontrar la queilitis angular, la glositis y la estomatitis. Con respecto a las alteraciones inmunológicas que podría causar la anemia, vamos a tener la disminución de nuestro sistema inmune de tipo celular. Además, va a estar disminuida la capacidad bactericida de nuestros neutrófilos, que son células que se encargan de la defensa de nuestro organismo. Con respecto a los síntomas neurológicos, vamos a ver que va a haber una alteración del desarrollo psicomotor, del aprendizaje y de la atención. También se van a alterar las funciones de la memoria y también va a haber una pobre respuesta a los estímulos sensoriales. Para realizar el diagnóstico de la anemia se van a utilizar dos criterios. Uno de ellos es el criterio clínico y el otro el criterio de laboratorio. El criterio clínico tiene que ver con la anamnesis y el examen físico. La anamnesis hace referencia a la entrevista que tiene el médico con el paciente, en la cual se va a indagar sobre sus síntomas y también se va a hacer su historia clínica para de esta manera tener mayor conocimiento de sus afecciones y las causas posibles de la anemia. Y el examen físico va a ser muy importante para evaluar los siguientes aspectos que ahora les menciono. Observar el color de la piel y la palma de las manos. Buscar palidez de mucosas oculares. Examinar la sequedad de la piel, sobre todo del dorso de la muñeca y del antebrazo. Determinar la sequedad del cabello y la caída del mismo. Observar la mucosa sublingual, es decir, debajo de la lengua. Verificar la coloración del lecho unguial al presionar las uñas de los dedos de las manos. Con respecto a los exámenes de laboratorio, vamos a tomar muestras de sangre para poder determinar los valores ya sean de hemoglobina, hematocrito o de ferritina si es posible. Entre los niños de 6 meses a 5 años, la hemoglobina debería ser mayor de 11 y entre los niños que tengan la edad de 5 a 12 años, la hemoglobina debería ser mayor de 11.5 gramos por decilitro. Los adolescentes varones y mujeres de 12 a 14 años deberían tener una hemoglobina mayor de 12 gramos por decilitro. Los varones mayores de 14 años deberían tener una hemoglobina mayor de 13 gramos por decilitro. Los valores que les acabo de mencionar son en aquellas personas que viven en una altura sobre el nivel del mar que no sobrepasa los 1000 metros. En caso sean personas que vivan a una altura mayor de los 1000 metros sobre el nivel del mar, cada centro de salud va a contar con algunas tablas que van a corregir esos valores normales de hemoglobina para descartar la anemia. La ferritina va a ser importante determinarla en los casos en los cuales el paciente se somete al tratamiento de hierro
y se acopla muy bien al mismo, pero a pesar de eso, a la larga sigue teniendo anemia. Por tal motivo, de esta forma, con la ayuda de la ferritina, se va a poder descartar que la causa de la misma sea la falta de aporte de hierro. Ahora les detallaré acerca del tratamiento de la anemia. Si ya tenemos la hemoglobina, el resultado, podríamos determinar si el paciente tiene anemia o no. Y de ser así, podríamos darle tratamiento con hierro. Ahora, el hierro va a venir en diferentes formas a través de diferentes presentaciones. Viene, por ejemplo, siendo parte del sulfato ferroso o también de lo que se denomina el hierro polimaltosado. Entonces, como les digo, tenemos dos presentaciones, el sulfato ferroso y el complejo polimaltosado férrico. Y como estamos observando en la tabla que se encuentra a mi costado, vamos a encontrar el hierro que va a venir en diferentes presentaciones, ya sean en gotas, en jarabes, en tabletas, y de esta forma vamos a poder determinar qué cantidad poder darle a la persona que tenga anemia. Y con respecto al tratamiento, vamos a ver que la anemia no es tan difícil de manejar siempre y cuando sigamos el tratamiento al pie de la letra, el cual consiste en la ingestión de sulfato ferroso, una tableta de 300 miligramos cada día, o sea cada 24 horas, por un periodo de 6 meses. Además, será importante ingerir una dieta rica en contenido de hierro, como por ejemplo lo podríamos encontrar en aquellos alimentos que tengan un origen animal. Entre los alimentos ricos en hierro de origen animal, les voy a dar ciertos ejemplos para que sepan cuáles tienen más hierro, para que de esta manera puedan ingerirlos. Por ejemplo, las vísceras van a contener más hierro, como por ejemplo el hígado del pollo, del res, también la sangre de pollo, el riñón del res. Y aquellos alimentos de origen animal con menos hierro, vamos a tener la carne de pescado, la carne de pollo y la carne de res. Siempre será importante acompañar las comidas con algún alimento o algún líquido que contenga cítricos, como por ejemplo una limonada, un jugo de naranja, ya que esto va a permitir la mayor absorción del hierro a nivel del tracto intestinal. Será importante hacer 3 controles luego del inicio del tratamiento, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, los cuales van a permitir que la hemoglobina empiece a ascender, además que las reservas de hierro en nuestro organismo estén en valores óptimos. Muchas gracias a todos por seguir este video. Sé que les va a ayudar a muchos poder tratar la anemia. Espero que le den like, lo puedan compartir y suscribirse al canal. Ya estaré subiendo otros videos según la encuesta que dejé en la comunidad de YouTube. Y con respecto a los resultados, en ese orden iré subiendo nuevos videos. Y no se olviden que la próxima semana voy a subir el video con respecto al reality show que estoy haciendo al respecto del tratamiento de los hongos en uñas de los pies, para poder determinar cómo va evolucionando Juan Carlos. Eso es todo y hasta pronto.